nos fue mal antes y hago algo al respecto, es como que se estuviera corrigiendo lo que va a venir mañana. Es como si se hiciera una línea, o sea, como si la vida institucional fuera una línea recta, donde el pasado, el presente y el futuro son más o menos lo mismo, y si yo arreglo las cosas que no funcionaron bien en el pasado, en el fondo estoy arreglando las cosas que tienen que ver con el futuro. Y eso no es cierto. Esa es una de las principales fuentes de error con los que se trabaja en la educación peruana. Miren, les he hecho un dibujito para que traten de ver a qué me refiero. Normalmente, cuando se hace un diagnóstico, se reúnen los profesores y dicen, bueno, ¿qué está pasando hoy? Entonces podemos decir, bueno, hoy día tenemos problemas porque nos falta infraestructura, nos falta laboratorio, nos faltan maestros, nos faltan aulas, el programa es muy extenso, no hay baños, en fin. Hacemos todo el diagnóstico de lo que nos está pasando hoy, y al decir hoy me refiero a ayer, o sea, cómo hemos llegado hoy día. Y entonces, analizando el pasado, lo que hacemos es decir, bueno, vamos a arreglar pues todo eso. Vamos a arreglar los baños, vamos a arreglar las aulas, vamos a arreglar la biblioteca y todo lo demás. Pero el problema es que estoy suponiendo que las necesidades del pasado van a ser las mismas que en el futuro. Porque si yo digo voy a arreglar lo que estuvo mal antes, estoy partiendo del supuesto que en el futuro voy a repetir lo que hacía antes. Y entonces, como voy a repetir lo que hacía antes y corrijo lo que iba mal antes, voy a tener un futuro mejor. Pero ¿quién les ha dicho que en el futuro se tiene que hacer lo que se hacía en el pasado? Y entonces, les voy a dar un ejemplo. El presidente de la República ha planteado que hay que repotenciar la infraestructura en los colegios emblemáticos, que le llaman. Las grandes unidades escolares que empezaron a construirse como Odría hace 50 años y después unas cuantas más. Que hay un montón en Lima y unas cuantas en cada capital o ciudad importante del país. Bueno, las grandes unidades escolares se crearon en los años 50 cuando había una gran cantidad de alumnos que habían terminado primaria y no había espacio para secundaria. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron grandes terrenos que habían en las ciudades y construyeron colegios para 4.000, 5.000 alumnos. En un mismo local, con una misma administración, su cancha de fútbol, su laboratorio, su biblioteca, sus pabellones de aulas, y meter miles y miles de alumnos en 2 turnos, 3 turnos. Pero eso lo que hacía era intentar resolver en ese momento el problema de la falta de infraestructura y atención a los alumnos de secundaria, y en una época además en la que había una fuerte inclinación a la educación ocupacional, la educación técnica. Entonces las grandes unidades escolares tenían talleres de zapatería, de tornería, de carpintería, de panadería, porque había que formar a los chicos para que tengan un oficio. Esa era la realidad de hace 50 años. Y entonces lo que ha ido pasando, la infraestructura se ha ido debilitando, se ha ido deteriorando. No sé cómo será en Huaraz, pero en Lima los colegios, las grandes unidades escolares se han estado vaciando. Las unidades escolares que tenían 4.000, 5.000 alumnos ahora tienen 1.200. ¿Por qué? Porque cuando han ido creciendo los conos y las zonas periféricas, se han construido colegios más cerca de la casa, en las zonas periféricas. Si antes llegar, digamos, poniendo el ejemplo en Lima, llegar de la casa donde vivía la gente al colegio con un microbús era 20 minutos, hoy en día no pocos alumnos tienen que viajar 1 hora y media, 2 horas para llegar a su colegio, porque está más lejos y porque hay problema de tránsito. Entonces, más lógico es hacer colegios en los lugares donde vive concentrada la gente, se ahorran en tránsito y se ahorran la congestión y se ahorran el tiempo que hay que invertir para llegar al colegio. En Lima hoy en día
grandes unidades escolares no tiene sentido. La mayoría de ellos alquila sus canchas como playa de estacionamiento y en julio para que los circos pongan sus carpas, para eso están usando las grandes unidades escolares. En algunos casos ponen la UGEL en el local de la unidad escolar porque es muy grande, porque sobran aulas. Es verdad que en departamentos distintos a Lima la realidad puede ser distinta, pero hay un segundo problema. El segundo problema es que el sistema de orden y autoridad que impera en las escuelas hoy es mucho más frágil que el que había hace 50 años. Hace 50 años, un director de una gran unidad escolar podría pararse y todo el mundo se callaba y lo escuchaba, le hacía caso. Hoy en día, pongan ustedes un director frente a 4.000 jóvenes de 13, 14, 15 años y quiero ver quién lo escucha. Antes, el concepto de orden, disciplina, autoridad era otro. Entonces se podía tener grandes cantidades de alumnos y se organizaban bien en un espacio. Hoy en día, lo que ocurre en las unidades escolares, lo que ocurre en los colegios grandes es para llorar. Yo no sé si en Ancash será igual, pero en Lima hay droga, hay violaciones, hay promiscuidad, hay alumnos que bajo amenaza le exigen a los profesores que les den determinadas notas o las respuestas a los exámenes, sino afuera le pegan. O sea, hay cosas propias de vandalismo, de violencia, y no solo en el Perú, dicho sea de paso, ocurre igualito en Estados Unidos, ocurre igualito en Europa. En Estados Unidos, ustedes saben, las grandes unidades escolares de ellos ponen detectores de metales a la entrada para quitarle las armas a los alumnos que van al colegio. Y en los baños ponen un polvito, una sustancia que se mezcla con el agua que permite detectar cuando los chicos orinan si están drogados o no. Miren el concepto. En Estados Unidos hay 2 millones de alumnos que intencionalmente no van a los colegios. Se quedan en su casa porque los padres no se atreven a mandarlos a los colegios por la violencia y el maltrato que sufren los alumnos en los colegios, esos grandes colegios. La tendencia hoy en día es a colegios más pequeños, a comunidades educativas más chicas, a colegios donde el equipo docente es más chico. Si yo fuera director de un colegio que tiene 300 o 400 profesores, no alcanzo a conocer ni siquiera el nombre de cada uno en un año, pero si tengo 30 profesores o 40, podemos armar un equipo, podemos conocernos, podemos funcionar bien. Si yo tengo 5.000 padres, ¿cómo puedo conocer los padres? ¿Cómo puedo hacer una escuela de padres? Pero si tengo 800.000 padres, bueno, tengo más posibilidades de llegar a ellos, de interactuar con ellos. Entonces el concepto en el mundo entero hoy es colegios más pequeños. Y entonces, si nosotros tuviéramos claro eso, lo que deberíamos hacer es decir, cómo redimensionamos las grandes unidades escolares para convertirlas en 3 o 4 colegios más chicos, eventualmente